Santo sea el Señor. Bendecido sea Cristo Jesús. Santo y bendecido sea el nombre de Jesús. Natividad Sánchez, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que se vayan a conectar y se estén conectando. Santo y bendito sea el Señor Jesús. Dios te bendiga, Ansoniki, Cristina, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche. Santo es el Señor. Bendecido es el Señor Jesucristo. Alabado sea mi Dios. Santo y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. Bendiciones a cada uno de los que se estén conectando. Juan Ríos, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Santo mi Cristo, santo y bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ay, en ti, mi amor. Alabado sea Cristo Jesús. Alabemos al Señor. Santo y maravilloso es Cristo Jesús. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecida noche a cada uno de los que se están conectando, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones, que Dios les bendiga a Araceli Porra, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor nuevamente para Tiempo de Adoración traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena González Urea, Dios me la bendiga, sierva, Dios le guarde. Gracias por estar por aquí, compartir con nosotros. En esta noche, pues tenemos a nuestra hermana Marla Yvette, a la cual estamos esperando para que ella, pues, y Dalia Bausa, Dios te bendiga también, para que ella, pues, se conecte y comience con este mensaje en esta preciosa noche. Noche que le ha placido a nuestro Señor Jesucristo de que nosotros estemos delante de su presencia, delante de su amor y delante de su bondad. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Así que ya ella me está enviando un mensaje de que sí, ya pronto en un par de segundos pues estará conectándose para que lleve este mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha estado hablando en estos últimos días. Dios está dando ya el momento de que prediquemos,
qué está pasando y qué va a suceder prontamente con la humanidad. Así que tenemos que estar bien atentos y pendientes a lo que el Señor Jesús nos quiere hablar tanto ayer y todas las noches, que se lleven sus mensajes de parte de Cristo Jesús. Sí, sierva, ya vi, le envié la solicitud. Le envié la solicitud. Estamos esperando para que la acepte. Entré por la página que entró la última vez. Santo y bendito sea Cristo Jesús. Santo y bendito sea su nombre. Poderoso sea el Señor Jesucristo. Envíe la solicitud, sierva. Ve, no hay respuesta de la invitación. Va a tener que entrar por la página que había entrado anteriormente, para que así pueda comenzar este mensaje en esta preciosa noche. Noche que ha dado nuestro Señor Jesucristo para su gloria y para su honra. No se puede agregar en la página, sierva, la página que se usó. Ella nos está diciendo que ella, esperamos pues que entonces ya ella pueda entrar por la página que ella se supone que entre, que es esta página, si no me equivoco. A veces es la situación, tenemos muchas páginas y no sabemos ni por cuál entramos o por cuál comenzamos, esperando ya que la sierva pueda ya estar juntándose a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Ya, buenas noches, bendiciones, hermano. Yo le dejé el mensaje que entrara por la página, pero nada, se resolvió la situación, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y les dejo con nuestra hermana Marla Ivette Huertas, que es la que va a llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, buenas noches, hermanos. Disculpen porque pues es que luego yo creo que mi internet anda un poco lento. Puede ser eso, y que cuando yo les mando la solicitud a lo mejor entra hasta después. Pero bueno, antes de empezar este mensaje, esta prédica de esta noche, vamos a orar. Amén. Para poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Jehová Santo Dios, en el amado Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos las gracias porque esta noche podemos estar aquí, Señor, para que sea una vez más hablando tu Espíritu Santo por medio de mis labios y de mis palabras, para que los hermanos escuchen la palabra de bendición que tú has puesto en mi mente y en mi corazón para que yo les exprese esta noche, Señor. Yo te pido que si alguno de los que estamos aquí tiene alguna situación complicada, alguna enfermedad, algún problema, seas tú, Señor Jesucristo, quitando y arrancando todo lo que no venga de ti, Señor. Ponnos el espíritu y el don de sabiduría, de inteligencia y de fortaleza, Señor, para entender lo que tú quieras decir esta noche, Señor. Te pido que guardes al hermano Ángel, el ministerio también de Mississippi, Señor, de este lugar, Padre mío, para que sea fortalecido y cubierto con tu preciosa sangre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, pongo mi vida en tus manos y en servicio a ti, Jesucristo amado. Amén. Bueno, hermanos, pues quise poner el evangelio será predicado en todo lugar de Mateo 24:14. Voy a buscar en mi Biblia Mateo 24:14. Ustedes lo pueden buscar ahí. Amén. En cualquier versión. Y dice así, hermanos. ¿Por qué quise tomar dice,
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí aquí Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén también, y grandes calamidades antes de su segunda venida. Entre ellas se encuentra la aparición de falsos profetas y mesías que harían milagros y prodigios. Pues, ¿qué quiere decir, hermanos? Que este evangelio, el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que es llevar la palabra, enseñarle a las personas que por medio del evangelio, por medio de que Jesucristo vino a este mundo y dio su vida por nosotros, nosotros somos salvos y nosotros somos, o sea, tenemos vida eterna. Podemos, al arrepentirnos de corazón y no volver a hacer las cosas, porque una cosa es el arrepentimiento, hermanos, y otra cosa es pues pues el remordimiento, porque mucha gente dice, me remuerde en la conciencia haber hecho esto, pero sigue lo mismo, o seguimos desafortunadamente lo mismo, y aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser personas que realmente amemos a Dios, sepamos que Él resucitó al tercer día de los muertos, y vino a dar la vida por nosotros, pero también, hermanos, es que nosotros tengamos una arrepentimiento genuino, y por gracia hemos sido salvos por gracia darlo. También no avergonzarnos del evangelio, como dice la palabra. ¿Por qué dice que será será de testimonio y este evangelio será para todas las naciones? Porque Dios no tiene límites. Jesucristo no tiene límites para predicar y para evangelizar en su nombre. A veces hay contradicciones en esto, hermanos, porque hay hermanos que dicen, ¿cómo voy a evangelizar si no puedo evangelizar, por decir, en mi colonia o a gente cercana a mí, ¿no? Porque también una de las estrategias del enemigo es ponernos esas barreras. Decir que nos avergoncemos para nosotros no hablar de Cristo. Pero es ahí donde es una batalla espiritual, porque yo lo he vivido en estos años que llevo en el ministerio y llevo evangelizando, que el enemigo eso quiere, que nosotros no hablemos de él. Nos quiere poner límites, pero no límites que vienen de Dios, porque estuve estudiando y viendo todo eso, límites que vienen del enemigo para que nosotros no hablemos de él. Y como se los dije una vez, si nosotros que hablamos de Cristo Jesús y que lo amamos ante todo, no podemos limitar la palabra a un solo lugar o a una sola persona, o porque nos da pena o porque nos digan, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no es eso? Porque si a la maldad no le ha dado pena manifestarse y hacer pública su maldad, menos a nosotros llevar la palabra de Dios. Mucha gente tilda de que es hipocresía, de que esto, que no nos importe lo que piensen los demás. Recordemos que al llevar el evangelio, al que representamos es a Jesucristo. Y no somos perfectos, porque si fuéramos perfectos, ninguno de los que estamos aquí podríamos llevar la palabra. Dice a todo lugar y a todo el mundo, porque no importa si estás en tu trabajo, claro, debes de respetar esos horarios, ¿no? No importa si estás en la calle, si eres ama de casa, si Dios tiene la voluntad y en el corazón de Él está que tú vayas a evangelizar a otros lugares, a otros países, nadie lo va a impedir, hermanos, porque esto es un mandato y aparte es algo que viene escrito en la Biblia, o sea, es algo que pasó con los apóstoles y ahorita está pasando. Imagínate que Pedro hubiera dicho, pues soy un pescador humilde, no tengo las palabras para evangelizar, porque no tenía las palabras, era del vulgo, él era una persona pues que se le puede decir que no tenía estudios. Al contrario, Pablo sí tenía, ¿no? Pero aquí vemos esto, hermanos, que él no vio esos límites. Él no vio esos límites y como mucha gente lo ve, dice, es que no puedo orar o no puedo evangelizar porque me da pena. Y no estoy diciendo nada malo, sino lo he estado analizando a raíz de mucho tiempo que llevo en el evangelio también. Y digo, ¿cómo es posible que te dé, o a veces le dé a la gente pena hablar de Cristo, cuando a veces no nos da pena hacer otras cosas? Que esas cosas, incluso en las redes sociales existen, hermanos. Entonces, hasta dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Entonces,
estrategias del enemigo es poner vergüenza o pena, y ahí mismo lo dice porque Jesucristo sabía que eso iba a ser, para que nosotros no hablemos de él. Poner límites y decir, ¿sabes qué? Tú estás, pues, ¿con qué vas a ir a predicar? ¿Con qué vas a evangelizar en otros lados? Recordemos que cuando el llamado es de Dios, él te puede llevar tanto a evangelizar aquí en tu colonia y en tu casa o a tus vecinos, como te puede llevar a China, a otros lugares, porque Jesucristo no tiene límites, hermanos. El Evangelio del Reino de Dios es la buena noticia acerca de la era venidera en la que el mundo será gobernado directamente por Dios. También aquí nos está hablando, aparte de lo principal que es la salvación y vida eterna, hermanos, nos está hablando de la era venidera. ¿Cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros somos coherederos de la gracia y de su misericordia y de su perdón, y que nosotros podemos gozar de una vida eterna y también de su segunda venida, si es que nosotros estamos todavía en vida física aquí, hermanos. Esto es muy bonito, el evangelio, el evangelizar, el llevar la palabra de Dios. Ya ahorita hay muchas redes sociales, ya hay mucha gente que evangeliza por este medio, pero también es muy bonito llevarlo presencialmente a las personas, porque yo voy a relatar unos testimonios que tengo cuando yo he evangelizado. A mí me tocó evangelizar desde en el año 2000, yo empecé a evangelizar, y me tocó en un área de neurología en un hospital aquí de la Ciudad de México, y tú ves cómo la desesperación de las personas que están graves, que están enfermas, piden a su alma que Cristo Jesús hable a ellos. Y no importa ahí si son ricos, no importa ahí si tienen dinero, si tienen estudios, si son jóvenes, si son menores. Yo lo vi, porque a mí me tocó evangelizar entre ellos a una chica que se llamaba Patty. Esta chica estaba casada con un muchacho muy joven en esa época. Todas estábamos jóvenes. Yo era una adolescente, bueno, era una jovencita en ese entonces. Y me acuerdo que ella la diagnosticaron con un derrame cerebral porque desafortunadamente su marido le pegó con un bate en la cabeza. Y no sabían por qué era esta situación. Entonces fue ahí cuando Jesucristo, mi Señor y Salvador, me dijo que yo tenía que empezar a evangelizar. Yo en ese entonces no sabía, la verdad, muy bien cómo tenía que evangelizar, pero yo me acuerdo que Dios me llevó a la cama de hospital donde estaba ella y me dijo, llévale la palabra, dile que hay salvación, porque ella agarraba mi mano, esta chica, en ese momento y me decía, Marla, yo no me quiero morir, porque tenía un niño muy pequeño. Entonces, también el enemigo se manifiesta porque yo en ella veía el rostro de la muerte, esa es la realidad, pero empecé a orar arduamente por ella y le dije, ¿sabes qué, Pati? ¿Tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador? ¿Estás arrepentida de tus pecados? Me dijo, sí, sí. Y a raíz de eso ella también confesó que su marido pues la había golpeado porque no sabían los doctores en ese entonces por qué tenía ese problema ella. Dios le dijo que ella lo tenía que decir también. Ella fue una persona salva. Me acuerdo que aceptó a Cristo, se quedó más tranquila. Y pasaron unas horas donde pues yo tenía que salir a comer porque pues ahí había unos puestecitos para comer y todo eso, hermano. Y pues después llegaron sus hermanas a darme las gracias que Patty había partido. Es una situación difícil, pero es algo bonito llevar la palabra de Dios, ese ministerio de evangelismo donde tú ves a gente que no tiene esperanza luego y que Dios pone esa vida eterna. Esta chica, así como me decía que no se quería morir, pues ya estaba gozándose después de un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estaba arrepentida, confiesa ella que fue su marido el que la golpeó. No sé si a él lo detuvieron o algo, pero Dios hizo justicia a pesar de la situación porque los papás no sabían. Entonces, hermanos, el evangelio tiene que ser predicado y tiene que ser llevado a todo lugar. A veces en los centros comerciales, yo también he evangelizado dentro de los centros comerciales. Es algo ahí más relajado porque pues la gente va a tomarse un café a veces va a comer, a veces van a comprar cosas, pero aún así hay gente que está desesperada de escuchar la palabra
palabra de Dios. Por eso dice, y será predicado en todo lugar y en toda nación. En todo lugar no quiere decir que sea en un solo lugar, no. Tiene que ser predicado en todo lugar, así como la oración, hermanos. La oración es muy importante porque la oración, yo me he encontrado con gente que me dice, es que no puedo orar, y lo vuelvo a decir porque para predicar hay que orar, y para orar hay que tener fe, porque todo va a un lado de la mano, y para tener fe hay que también tener esperanza y creer en Cristo Jesús, porque Amén. yo puedo orar, se lo dije una vez a una persona, mira, yo puedo orar y puedo llevar el evangelio y te puedo decir, pero si tú no crees, no va a poder ser posible. Tú necesitas creer y saber y tener fe que Jesucristo es Señor y Salvador, Amén. pero con un corazón arrepentido, no remordimiento de conciencia, porque yo me acuerdo cuando era niña me decía mi mamá, una cosa es que te arrepientas de hacer una travesura y otra cosa es que te remuerda la conciencia. Y bien que se daba cuenta, ¿no? Entonces, arrepentirse es no volver a hacerlo, es llevar la palabra de Dios a todo lugar, hermanos. Y otro testimonio que les quería dar es, hace unos años estaba también evangelizando a un amigo de mi papá, entre muchas personas que me ha tocado Dios poner en el camino para evangelizar. Y este era un compañero de trabajo de él, donde trabajaban en un hotel muy famoso aquí en México, de mucho renombre, pero él falleció y quedó su esposa, su viuda y su hija. Y su esposa le habían diagnosticado que tenía cirrosis hepática en fase terminal. Ya llevaba muchos años con ese tratamiento. Y yo le dije que quiere aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y ella me dijo, sí. Ya le comenté del plan de salvación, porque llevaba años diagnosticada incluso su vientre de ella era como una persona, como si tuviera un embarazo casi de 9 meses, pero ya era una señora ya mayor. Oramos por ella, acepta a Jesucristo, pasa lo de su esposo y todo esto, y regresa días después y me dice, ¿sabes qué, hermana? Ya no tenía el vientre, ¿no? Dice, me operaron aquí a donde fui al Seguro Social y me dijeron, me volvieron a hacer estudios que lo que tenía no era cirrosis, que fue un milagro de Jesucristo, de Dios, que lo que tenía yo era como un tipo tumores benignos o algo así, o lipomas, no me acuerdo bien. Dice, pero tantos años que me trataron con ese tipo de medicamento. Y le dio gloria a Dios, y su hija y ella fueron personas conversas a Cristo Jesús. Tal vez su marido, que era el amigo de mi papá en ese momento, no llegó a conocer de Cristo Jesús, pero su hija y su esposa sí. Entonces, el evangelio nunca uno se debe de callar, uno siempre debe de hablar la palabra de Dios cuando Dios le diga, y también pues el reino de Dios es el gobierno de Dios que se establecerá en la tierra cuando Jesucristo regrese. También eso nos enseña el evangelio, lo que dice la cita de Mateo 24:14. El evangelio de Mateo capítulo 24, varios teólogos coinciden en el capítulo 24 de Mateo, que habla de la destrucción, lo que les había dicho del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, como de la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo está cerca a la venida, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero sí sabemos que Él va a venir, que nosotros como su iglesia, su esposa amada, que somos la iglesia, lo estamos esperando, y que en ningún momento debemos de callar, porque ayer estaba escuchando también de las noticias de una situación que Israel está peor de lo que nos muestran las noticias. Las noticias ahorita están abarcando algo, un límite, pero incluso los mismos periodistas no les dejan decir la verdad. Y eso mucha gente ya lo sabe. Yo estudié un poco de periodismo cuando estaba en la preparatoria, porque iba para licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, y nos decían ahí que no, que incluso cuando tú vas a dar una noticia, no te permiten dar ciertas noticias, te vetan o te quitan la cámara, porque ellos no quieren que sepan en realidad cómo está ahorita Israel. Desafortunadamente están peor de lo que nos imaginamos,
¿Y por qué digo todo esto? Porque sabemos que ya son tiempos apocalípticos, hermanos. Vamos a Marcos 13:10. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y es necesario primero que el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía es el evangelio, mucha gente todavía no conoce quién es en realidad Jesucristo o a qué vino Jesucristo a este mundo. A mí me pasó cuando yo estaba en la religión tradicional. Yo veía que había santos y muñecos y rezos y todo, pero cuando yo iba con el sacerdote, porque también estudié en una escuela que era lasallista, que era de gente católica, me acuerdo que yo le preguntaba, ¿a qué vino Cristo Jesús? Y me sacaba la historia de todos los santos y todo. Y una vez sí le comentó mi papá y le dijo, bueno, San Martín de Porres nos salva, comentó con un sacerdote, y nos sana. ¿Por qué lo predicas? ¿O por qué dices? Dice, ¿y saben qué les dijo el sacerdote? Dice, lo digo y lo hago porque así nos lo indican en el Vaticano. Pero en realidad solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esa es la realidad. Yo conviví con mucha gente que fue también católica y pues a veces no se predica el verdadero evangelio. Aquí se está predicando porque ahora hay muchas divisiones en lo que es la palabra de Dios en el cristianismo. Muchos se dicen soy de tal denominación, otros de esta, pero la verdad está Romanos 10:9. Ustedes ya conocen todos los versículos donde habla de la verdad del evangelio. Cualquiera que le añade o le quita, sea herejía o sea anatema. Entonces, hermanos, y siempre lo voy a decir, nuestras prédicas, nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos y siempre deben de hablar de la salvación, de la vida eterna y de un arrepentimiento genuino que debemos de tener. Porque hay mucha gente que sí hace la oración y te dice sí, pero en realidad no tienen ese arrepentimiento genuino. Entonces es cuando Dios, por eso a veces no actúa en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Por decir, la palabra usada aquí para predicar enfatiza el carácter de la predicación que él trae. El evangelio es un mensajero, el evangelista es un mensajero de la buena noticia. ¿Por qué? Porque evangelizar es llevar la buena noticia, la noticia de vida eterna. Esa noticia que trae, como le decía el hermano desde un principio, esperanza, misericordia, salvación, gracia, fe y vida eterna. Y puede traer, y trae también salud espiritual y física. Porque nosotros al sanar espiritualmente y mentalmente, físicamente, nuestro cuerpo y nuestra mente cambian, ¿no? Y aquí viene algo, hermanos. El enemigo se va a levantar de muchas formas para que nosotros no llevemos la palabra. Y eso no es paranoia ni es una situación así, es así como dice la palabra, que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque mucha gente al ver esa oposición, al ver esa situación que dicen, pues ya no voy a evangelizar, ya no voy a llevar la palabra, es que me da miedo, es que me da pena, es que este lugar está feo, es que es de noche, es que es de día. No, hermanos, nosotros debemos de evangelizar en todo momento sin tener miedo, sin tener pues límites para nosotros poder llevar la palabra y salir adelante. Eso, y así la familia, porque mucha familia o mucha gente incluso cercana a uno, no le va a parecer a veces que uno lleve la palabra, pero es cuando más debemos de llevarla y como dice también la palabra, nosotros debemos de ser fuertes, valientes y esforzados para nosotros poder seguir llevando la buena noticia. Y si en un momento algo nos salió mal para llevar la palabra y una persona no aceptó, no desanimarnos, ir a otra persona y sucesivamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, muchos serán llamados, pero recordemos la palabra, pocos son escogidos. ¿Qué quiere decir esto también, hermanos? Que a veces mucha gente les emociona, les agarra la emoción y cuando llegan a la iglesia dicen, yo voy a evangelizar, yo voy a predicar y se ven como los grandes predicadores. Pero cuando ya ven o ves el sacrificio de esto, mucha gente no lo hace. Porque el evangelio no es fácil, el evangelio redarguye, confronta,
a veces tenemos, y el hermano está aquí como también para decirme, tenemos que evangelizar cuando nosotros también necesitamos ese abrazo, esa situación. Y yo lo voy a decir porque a mí me pasó cuando mi papá estuvo hospitalizado. Me acuerdo que mi papá me decía, llévale la palabra. Y yo veía, hermanos, y esto se los voy a decir porque esto es una realidad. Cuando yo llegué al cuarto del hospital, yo veía cómo en las paredes, pero no es como nos imaginamos como en las películas de terror, no, no, no. De varios enfermos que estaban ahí, se paraban demonios. Y a lo mejor mucha gente se paraban así demonios alados, pero no les alcanzaba a ver su cara. Y estaban en varias, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? En la de mi papá no podía entrar nada porque orábamos y ahí estaba la presencia de Cristo. Y me acuerdo que me puso Dios, es que están esperando a que ellos se vayan, o sea, que murieran esas personas para llevárselos. Y yo empecé a orar, que llegué ese día con mi papá y me dieron la mala noticia que pues estaba muy grave. Le digo a mi papá, ¿te acuerdas que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y sabes que Él murió por...? Sí, sí me acuerdo de eso. Aún Él con todos los aparatos que tenía, yo me hinqué ahí al lado de su cama y me decía, sigue predicando el Evangelio. ¿Para qué estás aquí? Imagínense, hermanos, la situación más difícil de la vida de un evangelista, de una persona, de un hombre o una mujer. Esto es para exhortarlos a que no se desanimen, porque aún en esa condición mi papá me decía, sigue predicando el evangelio, ¿para qué estás aquí? En ese momento bajo yo de ese, pues ahora sí que de ese, ¿cómo se llama? Del cuarto de hospital, y me voy a la sala de espera. Yo me sentía desconsolada porque ya me habían dicho que mi papá estaba muy grave. Y llega una persona y me dice, oye, ¿qué tienes? Le dije, nada. Me dice, es que yo estoy muy mal porque mi mamá está muy grave también. Y su mamá tenía lo mismo que mi papá. Y me dice ella, pero ¿sabes que estaba llorando? Le digo, ¿quieres escuchar de Cristo Jesús? Yo tuve que ser instrumento para llevar el consuelo a ella, para evangelizarla. Le regalé un Nuevo Testamento de unos chiquitos que nos daban. Y acepté ya a Cristo Jesús. En ese momento, humanamente, yo la verdad, hermanos, me sentía fatal. Pero yo llevé la palabra con ella acepta a Cristo y me dice, todo va a estar bien. Me acuerdo que apenas iba a cenar, eran como las 3 de la mañana, y me hablaron y me dijeron que pues mi papá ya había partido. Por eso dice la palabra y lo vuelvo a decir. Esfuérzate, dice valiente, el evangelio no es fácil y pues llevarlo en todo lugar. Yo en ese momento podía haber dicho, pues mi papá está mal, yo quiero que a mí me consuelen, yo quiero que alguien esté conmigo, que alguien me diga esto. Y el que no me dejó en todo ese proceso fue mi Señor Jesucristo, porque yo me acuerdo que físicamente no iba nadie en esos pasillos de hospital, pero estaba mi Señor Jesucristo abrazándome, porque yo no lo podía ver, pero yo lo podía sentir. Y después cerré mis ojos al orar por mi padre, porque yo sabía que en ese momento, pues, él se estaba yendo. Y yo ya había visto y visualizado a mi padre caminando, porque mi papá usaba bastón. Ya lo visualicé más joven, me acuerdo, y era algo hermoso. Me acuerdo que él me decía, Marla, ya me voy, ya me voy. Dice, gracias por todo. Entonces fue cuando dije, Señor, dicen que la muerte de tus santos es olor fragante para ti. Amén. Porque ese lugar olía, a pesar de todos esos aparatos y todas esas, no era lo mismo. Incluso los doctores se dieron cuenta, no fue lo mismo que un hijo de Dios, un varón de Dios partiera, a que una persona que no. Porque cuando yo antes de eso, yo visualizaba los demonios que estaban en las paredes, ellos no podían tocar la pared del hospital donde mi papá estaba, porque sabían que la presencia de Cristo estaba ahí y era más fuerte que todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque en ese lugar era gente que estaba grave, o sea, era gente, mi papá era el más grave de ese hospital en ese momento. Pero, pues, siempre hay que llevar el evangelio a toda criatura y en todo lugar.
Evangelizar también es compartir nuestra fe en Jesús con los que nos rodean en la calle, en la escuela, en el trabajo, en diferentes países y en diferentes lugares. ¿Saben por qué también es muy importante que como hermanos sepamos también varios idiomas? Para nosotros poder evangelizar también y no haya esa barrera. Yo me acuerdo que una vez fuimos a evangelizar también hermanos y había personas que solamente entendían en inglés. Y decían, pues, ¿cómo los vamos a evangelizar? Y yo dije, bueno, Dios mío, aquí está tu palabra, y tú por algo quisiste que yo aprendiera a hablar en inglés, porque es para servicio tuyo, Señor. Y así, sucesivamente, hermanos. El propósito y el deseo que sean salvos es y tengan vida eterna debe de ser para toda la gente que llevamos la palabra, que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo los exhorto, hermanos, que siempre conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y que lo muestren como Señor y Salvador y que no se dejen desanimar porque no están, en el mundo no van a poder encontrar lo que hay en Cristo Jesús. No lo hay. Y no lo hay ni en el dinero, no lo hay ni en las personas, porque las personas tarde o temprano se van o te abandonan o a veces desafortunadamente tienen que partir porque es algo natural de la vida. Pero el único que no lo deja es Cristo a uno. ¿Cuánta gente hemos visto millonarios, gente con hermosura, gente con muchas cosas, y están solos porque nunca conocieron de Cristo, porque no escucharon de Él? Yo a veces cuando alguien me dice, es que déjame pensarlo, porque pues todavía estoy muy joven o eso, yo respeto su decisión, pero yo digo, ¿cómo no estar con una persona que te ama incondicionalmente, que es el que te sostiene o que me sostiene, porque no hay nadie más? No lo puedo ver, pero sí puedo saber que Él vive y que Él está aquí y que Él me dio vida eterna. En ningún Dios va a haber eso, hermanos. En ningún Dios, en ninguna religión. Muchas religiones han hecho creer que ellos son la verdad, porque incluso dicen, nosotros tenemos la verdad y somos la verdad, pero la verdad está en la Biblia. Esa es la verdad que a ellos les enseñaron. Pero aquí dice la Biblia, y vamos a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que lo aceptamos, a los que creemos en Él, a los que nos arrepentimos, a los que sí creemos que hay un Señor y Salvador, nos ha dado la potestad de ser hijos e hijas de Dios. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No, aquí dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, todos somos creación de Dios, más hijos de Dios somos los que le recibimos, y no porque tengamos un privilegio, sino porque el libre albedrío hizo esto para que eligiéramos si queríamos ser hijos de Dios o no queríamos ser. No, porque mucha gente dice, aquí viene otra cosa, es que tú te sientes más porque a ti sí, o tú esto. No. Eso fue por el libre albedrío que tenemos, la elección de si ser hijos de Dios o no ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí, pero al aceptarle ya somos hijos de Dios. Y ahí dice muy claro en Juan 1:12. ¿Qué dice Romanos 5:8-9? Vamos a Romanos 5:8-9. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros que esto, en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, o sea, por el sacrificio de la cruz o el madero, con cuanta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Nosotros éramos pecadores, ninguno somos santos, porque luego muchos dicen, no, es que yo soy bueno. No. Todos éramos y somos pecadores, y fuimos redimidos cuando Jesucristo muere, resucita el tercer día y nos salva. Y a mí lo que más felicidad y más bendición me da es cuando Cristo muere y cae al infierno y el enemigo no sabía que iba a resucitar. Fíjense qué tonto, porque no es omnipotente,
Él no pensó, él dijo, ya triunfé, ya lo maté, ya maté las esperanzas de todos ellos, de todos los locos cristianos y todo eso. ¿Y qué pasa? Cuando él incluso predicó en los infiernos, resucita y se le dice en Mateo 28, toda potestad, toda, él tiene la potestad en el cielo, en el infierno, en los aires, en los países, en el universo, es dada en el cielo y en la tierra. Y destrona lo que había hecho el enemigo por medio de Adán, desde Génesis hasta lo que ya fue en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Qué hermoso y qué bendición, porque aquí hasta se me hace la frase, ¿no? De que el que ríe al último ríe mejor. Y yo creo que el enemigo ya celebraban, ellos han de haber estado riéndose y burlándose. Mira cómo mataron al carpintero, mira cómo esto. Y cuando les dijo, no, se les borró la sonrisa de la boca, porque resucitó y ahora toda la potestad fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así como la muerte llegó por el primer Adán, la resurrección y la vida eterna llegó por el segundo Adán, que es conocido como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 10. Me gusta mucho, Romanos 10:9, porque con esta yo empecé a evangelizar y yo voy a ser honesta, hermano. Yo decía primero, ¿cómo lo diré? Dios mío, ¿no? Pero ya después Dios me empezó a dar sabiduría y dice, si confiesas con tu boca al Señor Jesucristo y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Aquí viene algo muy importante que hace años yo lo aprendí también. Nosotros debemos no solo de repasarlo en nuestra mente, sino siempre confesar que somos salvos, porque el que cree por justicia es para salvación, hermanos. Y la verdad, para mí es un versículo que me encanta predicar, evangelizar con él, porque mucha gente por medio de este versículo ha entendido lo que es el evangelio. Hay muchos y son hermosos todos. Pero aquí, este es uno de los versículos que a mí, la verdad, más me ha gustado, porque te dice todo, que si confiesas, porque ahí te está diciendo, háblalo con tu boca, también acéptalo, si es la voluntad de Jesucristo y tú quieres, pero también debes de creer que que Dios le levantó de los muertos. O sea, aquí nos está diciendo que Él le levantó de los muertos. Aquí nos está explicando totalmente que Él es el Dios de todo y que por medio de Él tenemos vida eterna por su misericordia, gracia y su sacrificio en la cruz. ¿Qué dice Hechos 3? Ahora les voy a decir algo muy importante, hermanos. Lo que es de Dios prevalece a pesar de las pruebas. Y eso lo vamos. Y lo que no es de Dios, aunque tenga todo, no prevalece, y eso es lo que también nosotros debemos de saber. Vamos a ir a Hechos 3, 19, 20 y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí nos dice que debemos de tener un arrepentimiento y una conversión genuina para que sean borrados nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, si yo agarro y digo, no, pues saben qué, que yo tomo o fumo o algún mal o algo, y después lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, pues no estoy arrepentida yo. Y no hay un arrepentimiento genuino, y entonces no puede haber salvación en mí. Y convertirme genuinamente, y aquí viene algo muy importante, no convertirme porque en la iglesia donde voy canten muy bonito, porque las hermanas estén muy guapas, o los hermanos, o porque me guste la alabanza, porque hay gente que ha llegado a decir, esa alabanza no me gusta. Todo honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Tanto. Esa es una conversión genuina de Dios, porque todo lo que pide uno, dice, servirás a Dios y todo será dado por añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que uno, cuando habla con Dios y dice, porque yo
dormida, así entre sueños, porque yo me acuerdo que llegaba del hospital de ver a mis padres y eso, yo oraba y hablaba con Dios y despertaba y seguía, y decía yo, ni descansé bien, pero yo estaba hablando con Dios. Y siempre debemos de tener comunicación con Dios, porque la clave para que también el enemigo no nos haga daño es continua oración. Y él, ¿qué pone también? No ores, el evangelio no es verdad. Y te va a poner situaciones, pero es donde nosotros nos damos cuenta que eso no viene de Dios y que lo que viene de Dios siempre va a prevalecer. Aquí dice que la Biblia dice que si deseas ser limpio de tus pecados, debes arrepentirte. Y sí, porque yo me debo de arrepentir y al arrepentirme genuinamente no lo vuelvo a hacer. Si tomaba no vuelvo a tomar, si me drogaba no lo vuelvo a hacer. Y también, ya como hemos visto en mensajes anteriores, hermanos, a Jesucristo le preocupa nuestro bienestar. A él le preocupa si nosotros estamos bien o no también de salud. Y por eso él nos recomienda y nos dice que no debemos de hacer ciertas cosas porque también esto afecta a nuestra salud tanto física como mental y espiritualmente. Arrepentirse es reconocer que se va por mal camino y que el camino de Dios es el correcto. Al arrepentirnos damos un giro, cambiamos de rumbo para no seguir yendo en dirección equivocada que nos aleja de Dios. Cuando nosotros no nos arrepentimos, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la luz y las tinieblas no pueden convivir. El agua y el aceite no se mezclan. Y porque también Dios sabe que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Entonces mucha gente dice, ¿por qué por decir, ¿no? Pero ¿por qué si yo, mi camino es este? No, aquí viene otra cosa, hermanos. Dios siempre, los caminos de Dios no son fáciles, pero son los más correctos y son los que nos traen paz. Y los que nos traen a nuestra vida satisfacción espiritual. Cuando algo viene de Dios, siempre va a haber una inquietud, hermanos. Siempre va a haber una inquietud y siempre, porque incluso hasta evangelios o enseñanzas que no vienen de Él. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estimé mucho a una persona que ella me enseñó inglés bíblico. La quiero muchísimo a esta señora, pero ella era de otra religión. Y cuando ella me hablaba de lo que ella cree, yo lo respetaba y aprendí mucho inglés con ella, pero yo sabía que eso no venía de Dios. Y algo me inquietaba, algo decía, esto no es, y me ponía ya a buscar en las escrituras. Les puedo decir que es una persona aparentemente intachable esta señora. La aprecio muchísimo, la verdad. Le agradezco porque también me enseñó mucho tiempo gratuitamente. Y digo, cuando algo viene de Dios, incluso trae paz, trae bendición y te dice, tú lo puedes mirar, tú puedes sentir la palabra cuando viene de Dios. Y cuando también algo no viene, Dios te da ese espíritu de revelación. Como se lo dije yo una vez a la persona que yo estaba evangelizando. Si usted cree que esto es verdad, ora y pídale a Dios. A mí no me crea, créale a Jesucristo. Y mucha gente ha llegado y ha dicho, sí, cierto, es verdad. Yo, la verdad, hermanos, pues a mí me gusta llevar la palabra, me gusta evangelizar de todos los ministerios y dones que Dios ha dado, porque eso, pues, misericordia de Él ha sido hacia mi vida. Cosas que yo ni sabía, otras que no me esperaba, pero ha sido de bendición. No es fácil, porque no ha sido fácil durante más de 20 años, pero sí es lo más bonito. ¿Por qué les iba a decir? Porque cada 11 de diciembre aquí en México, en la Ciudad de México, hacen una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Y yo pues iba con mi papá desde hace casi como 15 años ahí a evangelizar los 11 de diciembre en la noche. Aparte de que hace frío y que pues la mayoría de las personas son de creencia católica, muchos hermanos también van para llevar la palabra de Dios. Y pues a veces no es fácil porque una vez nos tocó que nos confrontaran y nos rodearan. Iba yo con mi papá y me acuerdo que nos rodearon y uno de ellos pues nos quería agredir. Pero empezamos a orar y uno de los mismos que estaba ahí dijo, déjenlos. Dice, y de los mismos católicos que iban, dice, déjenlos ahí, queremos escuchar de la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice por eso la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. No temas, ni desmayes, ni te intimides, porque cuando Él nos manda, no hay nadie que nos pueda hacer daño.
así nos mande a lugares que no nos imaginamos, cuando algo viene de Él no nos abandona ni nadie puede detener el plan y el propósito de Dios. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí nos dice que solo hay un Dios solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. No dice hay otros mediadores, hay varios mediadores, hay varias religiones. Aquí fue muy claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que pudo por medio de él nosotros llegar al Padre, porque sabemos que no podíamos hacerlo ya a raíz de lo de Adán, y pues ahora tenemos nada más un mediador. No mediadores, no santos, no hechizos, no nada de eso. Aquí es muy clara la palabra. Primero de Timoteo 2, 5 y 6. Y vamos a Juan 3:16, que dice Juan 3:16. Yo creo que estos versículos ya los conocen la mayoría, pero a ver, vamos Juan 3:16. Es que luego... Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense lo que dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, su único hijo, el único. Y ahora sale mucha gente que tuvo que varios. Sí, o sea, porque aquí es muy clara la palabra, también hay que hacer un énfasis en esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que tengamos vida eterna. Él quiere que tengamos vida eterna y tengamos salvación ante todo. Voy a ir a Apocalipsis. Este de Apocalipsis es un versículo que todos lo hemos escuchado, pero tiene un significado muy grande para nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos como evangelistas, tocamos la puerta de las personas para decirles, hey, aquí está Dios hablándote. Aquí está Dios diciéndote que si lo quieres conocer como Señor y Salvador. Y por eso dice, si alguno oye mi voz, porque también el enemigo ciega y ensordece para que la gente no escuche su voz ni vea la palabra. Dice, y abre la puerta, o sea, le abrimos el corazón, la mente y nuestra vida para aceptarlo como Señor y Salvador. Dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que él va a estar con nosotros y nosotros con él, para la promesa que nos dio de vida eterna y de no dejarnos nunca jamás. Ese es el versículo de Apocalipsis 3:20, porque muchos decían una cena y ya después, o sea, vamos a primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A ver, vamos a... Es que se me borró, esperen, hermanos, ya vamos a acabar. Es que luego mi celular como que se pone algo así como que lento. Dice, primera de Pedro 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios sabiendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. No hay nadie justo más que Jesucristo. Amén. Muchos dicen, no, el justo
por los injustos. Aquí lo dice muy bien, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, porque solamente por Él podemos ser enviados y tener vida eterna y llevarnos a Dios principalmente, pero vivificado en espíritu. Sabemos que su Espíritu Santo como consolador se quedó con nosotros, hermanos, y esa fue la promesa hasta que Él regrese, está con nosotros. Y pues aquí les estoy dando varios versículos de evangelismo. Juan 5:24. Dice la palabra de Dios. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros oímos la palabra de verdad, tenemos vida eterna. Y pasamos de ser condenados al tener un arrepentimiento, al tener una situación genuina y creer que Jesucristo está con nosotros y nos dio vida eterna y nos perdonó. Y aparte es esperanza, hermanos, porque cuando hay personas que piensan que ya no tienen solución en la vida, que ya no tienen perdón de pecados, y es cuando llega Jesucristo y le dice, sí te perdono y yo puedo perdonarte, lo único que no perdono es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces es como un alivio, ¿no? Es como cuando te sientes algo mal y dices, y ya te empiezas a sentir bien, que dices, Dios mío, estoy sanando, y es un alivio que trae y consuelo a nuestras almas. Pues es el mensaje de esta noche, hermanos, es de bendición porque pues aquí se basa en toda nuestra fe. Aquí por eso estamos, porque mucha gente nos habló hace años, nos evangelizó, nos está evangelizando. Y pues es una bendición, hermanos, estar aquí. Si alguien de ustedes quiere aceptar a Jesucristo, cierra tus ojos, repite esta oración después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y que vino a morir para darme el perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido perdón. Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en mí y yo en ti. Ahora yo soy hijo o hija de Dios. Ahora soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, hermano, hermana, pues es de bendición porque tu vida va a cambiar para bien en Cristo Jesús, para bendición. Ya no estás solo, ya tienes esperanza en alguien que es verdadero, que es Jesucristo. Y si estabas, pues ahora sí que alejado de Dios, Dios te está llamando y te está diciendo, vuelve a los caminos, porque no, por más que te des cuenta, el mundo no ha sido lo que has esperado. Entonces Dios te llama de nuevo. Y pues aquí estoy, hermano. Bendiciones, buenas noches a todos ustedes. Ayer ya no pude estar, como le comenté, porque tuve oración en la iglesia, pero fue la última oración del año. Y pues se alargó, entonces ya llegué bien tarde, pero aquí estamos presentes, primeramente. Amén, amén. Dios le bendiga a la sierva por este mensaje que nos ha traído. Y como dije desde el principio, el comienzo de esta transmisión, todos los mensajes de ahora en adelante van dirigidos al arrepentimiento, a salvación, a cómo podemos ser salvados, porque eso es lo que nos manda, como dice la sierva, a llevar este mensaje a todas las naciones. Y cuando hablamos todas las naciones, significa cualquier lugar que podamos alcanzar por medio de esto, lo que es Facebook, pero también cuando Dios nos envía a diferentes lugares. Ya pronto yo voy a dar 2 viajes, voy para Massachusetts y voy para Puerto Rico. Primero Dios, que Él es el que pues va a confirmar fecha y tiempo. Pero nada, eso es lo que nos manda Dios a cada uno de nosotros, sin importar los señalamientos, las difamaciones, las situaciones en nuestras vidas. Confiemos solamente en aquel que murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, porque seguimos siendo pecadores, pero pecadores en Cristo Jesús.
Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. No sé si la sierva quiere terminar con la oración o la termino yo. Si quiere usted, nada más le iba a hacer una pregunta, ahí se lleva el chico también a Sí, Puerto Rico. es que tiene que irse, no tiene de otra. Sí. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos diste, Padre Celestial, de llevar nuevamente palabra tuya, Padre Santo, aquel que la necesita, mi Dios amado. Y ahora mismo, Padre Celestial, o más adelante, por medio del canal de YouTube, Padre, alguna vida, ya que Facebook distribuye estos mensajes, Padre Celestial. Esperamos, mi Dios amado, que tú hayas tocado algún corazón que entienda que solo la solución para nuestros problemas está en Cristo Jesús. Padre, te pido por cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Celestial. Te pido por los enfermos del mundo, Padre. Te pido por los adictos. Te pido, Padre Celestial, por aquellos deambulantes. Te pido por aquellos que han tomado ese hábito del alcohol, Padre Celestial. Toca esas vidas, Padre. Que sean vidas para traer tu palabra, Padre, porque no hay mejor testimonio que cuando tú sacas a alguien de lo más profundo, de lo más malo, de lo más vil, Padre Celestial de la tierra, Padre, de su testimonio como prueba de que Cristo, tú eres el que hace la obra. Padre, te lo pedimos, mi Dios amado, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Padre, ahora dejamos todo en tus manos. Padre, confiados en que tú nos vas a dejar un descanso placentero y que en las mañanas nos vayas a levantar, porque ese es el milagro que cada uno de nosotros tenemos en ti, de que tú nos levantes en las mañanas. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dejamos todo en tus manos, mi Cristo. Amén, amén y amén. Así que Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con este servidor llevando el mensaje de la palabra de nuestro, no, perdón, mañana es jueves, sí, llevando la palabra de nuestro ser. Es que tantas cosas que tengo en la mente, porque el viernes le toca a nuestra hermana Merlín. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de Cristo Jesús.